Una vez más, nos vemos envueltos en autores contrarios a la consideración moral de los demás animales. En este caso, mencionamos el libro del filósofo Peter Carruthers, La cuestión de los animales, teoría de la moral aplicada. Carruthers comienza la introducción de su obra con estas palabras: el interés popular que despiertan hoy en día los derechos de los animales en nuestra cultura me parecen un reflejo de nuestra decadencia moral. Muchos occidentales se desviven por la suerte de los bebés foca y los cormoranes, mientras otros seres humanos son víctimas del hambre o de la esclavitud. El problema que presenta este párrafo es que muestra una opinión para la que no ofrece argumentos. Además, también usa un lenguaje emotivo en la frase «un reflejo de nuestra decadencia moral», y su único argumento al respecto son las miserias por las que pasan otros seres humanos. Carruthers, pues, está incurriendo en la falacia del arenque rojo o falacia por intrusión o pista falsa, que es la táctica de cambiar de tema para evitar el reconocimiento de la fuerza argumentativa del adversario. Lo que el autor debería de hacer es exponer el porqué de su visión de este asunto con argumentos razonados y no buscar distraer al lector de la cuestión en la que el libro promete abordar. Además, constituye una petición de principio o argumento circular, en tanto que las premisas ya contienen la conclusión. Que en un plano lógico, la petición de principio consiste en dar por supuesto, en algunas de las premisas del argumento, lo que se pretende concluir. Por otra parte, es importante señalar que hace un uso indebido del lenguaje apelando a las emociones cuando hace mención a que la defensa ética de los animales le parece decadencia moral. El lector atento concluirá en el lenguaje pernicioso y emotivo que Carruthers utiliza con el propósito de convencer y persuadir. Sabemos que las amenazas, las promesas, los tratos y acuerdos, las palabras tiernas o los improperios no son argumentos en sí mismos, por más que nos den buenas razones para actuar en un sentido u otro y generen creencias perfectamente razonables. Además, hay otra falacia en la introducción, que es la falacia del falso dilema, que consiste en reducir las opciones que se analizan solo a dos, a menudo drásticamente opuestas e injustas para la persona contra quien se expone el dilema. Es falso que preocuparse por un asunto te exime inmediatamente de preocuparte por otros, y prueba de que esto no es así son la cantidad de personas dispuestas a considerar moralmente a los animales, que también están inmersas en otros movimientos y en diversas posturas políticas. Ejemplos claros son los que expone Peter Singer en su libro Liberación Animal. La lucha contra la crueldad con los niños comenzó con Henry Bergh, el que fue pionero de las sociedades protectoras de animales en América, que creó y organizó a través de la RSPCA, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Es importante subrayar que la RSPCA tuvo como fundadores a William Wilford y Fowell Buxton, que en su momento fueron líderes de la lucha contra la esclavitud negra en el Imperio Británico. Por otra parte, Mary Wollstonecraft, la feminista y escritora del ensayo Vindicación por los derechos de la mujer, escribió también cuentos para niños con un fin didáctico que favoreciese la compasión hacia los animales. A esto le podemos agregar que muchas feministas norteamericanas estuvieron en contacto con el movimiento vegetariano, incluyendo también a figuras del movimiento antiesclavista. La filósofa Alicia Apuleo nos recuerda los nombres de las feministas de la primera ola, tales como Susan Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Lucky Stone, Margaret Fuller, Emma Goldman y Charlotte Perkins Gilmans, que incluyeron en sus reformas y propuestas de transformación social el vegetarianismo y la eliminación de la crueldad contra los animales. Me gustaría apuntar también que incluso las personas en condiciones extremas son capaces de ampliar el círculo de la moral hacia los animales. Y como ejemplo claro,
tenemos a los palestinos veganos pertenecientes a la ONG Palestinian Animal League, bajo la ocupación militar de Israel. Y esto nos demuestra que las personas tenemos capacidad suficiente para conectar varias luchas contra diversas opresiones. Carruthers, que es partidario de la ética contractualista, muestra un argumento propio de esta, además del uso abusivo del argumento de forma coloquial, pues comenta que no podemos convenir en que quien tiene una necesidad tiene también el derecho de recibir asistencia, pues todo derecho implica una obligación. No considero que la ética contractualista por la que se decanta el autor resuelva el problema que pretende solventar. Y lo considero así por las siguientes razones. 1. Muchos animales sí están sujetos a deberes u obligaciones impuestos, en la mayoría de los casos, de hecho, sin derechos, como el caso de los perros lazarillo, los perros policía, los delfines que deben trabajar como detectores de bombas para el ejército, los animales que están de forma obligatoria en una granja, los bueyes de tiro, entre otros muchos usos y abusos que se hace de los animales no humanos. 2. El contractualismo implica una reciprocidad entre las partes implicadas, pero no siempre una de las partes está en condición de ofrecer tal reciprocidad, como es el caso de las personas en estado vegetal, los bebés y personas con alguna discapacidad que les haga incapaces de tomar decisiones y obligaciones, y no por ello debemos desproteger a estos individuos restándoles derechos. Y 3. Los muertos, las obras de arte, los paisajes protegidos, etc., tienen derechos razonablemente con el objetivo de no ser víctimas de profanación, robo o contaminación. En este último caso, si objetos y sujetos no sintientes tienen derechos, mientras que los animales carecen de ellos, podemos arguir que esto sería inadmisible, dado que la capacidad de sentir dolor es un factor relevante para proteger a un individuo de posibles daños. Al finalizar su obra, el autor llega a estas conclusiones. Aunque el contractualismo reconozca que tenemos deberes para con los animales, esos deberes son de naturaleza indirecta, surgen por una parte del respeto de los sentimientos de quienes se interesan por los animales y por la otra de las virtudes o los defectos de nuestro carácter que revela la forma en que tratamos a los animales. Hallamos un argumento que ya usaron Tomás de Aquino y Kant acerca de los deberes indirectos. Esto supone un problema, ya que revela la dificultad de los autores contrarios a la ampliación moral de los animales a la hora de encontrar nuevos argumentos. Además, cabe destacar que se trata de un argumento añadido a la ética contractualista que deriva de la antigüedad de la Biblia, citada por Tomás de Aquino y Kant, y resulta muy esclarecedor que este argumento haya llegado a la contemporaneidad con apenas ligeros cambios. Podemos concluir, en este caso, que la ética contractualista no es adecuada para analizar estas cuestiones por las razones expuestas anteriormente con respecto a los derechos y obligaciones, y porque parece haber sido acotada la idea de los deberes indirectos para con los animales, que comienza desde la antigüedad y permanece en autores contemporáneos. Por su parte, el filósofo John Fisher propone la ética de la simpatía, aquella, según su postura, que más probabilidades tiene de triunfar en la cuestión de los derechos animales, pues esta capacidad que parte de ponerse en el lugar del otro, independientemente de la reciprocidad, ampliaría la consideración moral hacia otros sujetos, como en este caso los animales no humanos, y se descartaría la teoría contractualista en la que se les niega la extensión de los límites de la moral, dado que las relaciones morales deben ser recíprocas. Otras alternativas serían la ética del cuidado, la ética de la compasión, la ética de la virtud, la ética deontológica y el utilitarismo.